La realidad existe dentro de la conciencia, no es la conciencia que existe dentro de la realidad. La conciencia no está en el mundo, es el mundo que está en la conciencia. Y para anclarlo y hacerlo aún más concreto, tu cuerpo está en la conciencia, no es la conciencia que está en el cuerpo. Y volviéndolo a expandir, la realidad es inanimada, ¿vale? Con eso me refiero a que es realmente inmóvil, es neutra, no es activa como aparentemente parece. No tiene el movimiento y la vida que es inherente de la conciencia, y hoy vamos a profundizar en esto. En cambio, la conciencia es animada. Entonces, solo lo animado puede influenciar lo inanimado. Y cuando entiendes esto, entiendes que la conciencia compone la realidad y no es la realidad la que compone la conciencia. Y entender esto es lo que te hace pasar de ser un mero receptor de las circunstancias, de lo que ocurre en tu realidad, a ser un transmisor consciente, un creador consciente de tu realidad. Y probablemente hasta este punto te habrás experimentado o te experimentarás como que te dejas llevar por lo que sucede fuera. Lo que sucede fuera te afecta demasiado. Y con demasiado me refiero a que simplemente tiene el poder de quitarte la paz y tiene el poder de definir tu estado interno. Y siempre que eso sea así, es que estás dejando que lo inanimado afecte lo animado, que es tu conciencia. Tú estás dejando que la realidad determine tu nivel de conciencia, estás dejando que la realidad sea eh, realmente la causa, cuando realmente es el efecto. Y de esto hablo también cuando realmente siempre estamos apuntando a lo mismo. Cuando hablo del principio del espejo, en mis anteriores vídeos, pues me estoy refiriendo a lo mismo. Me refiero a que es tu atención, es la imagen que tú creas internamente desde cómo tú posicionas tu atención y tu conciencia que determina la realidad externa que ves fuera. Entonces vamos a profundizar en esto. Entonces esencialmente estamos entendiendo que la creencia de que hay una realidad objetiva ahí fuera y de que estamos separados de esos objetos y que eso está ahí, ¿vale? Y la vida aparece o la conciencia aparece dentro de ella, ¿vale? Como que está localizada en este cuerpo y en esta realidad material. Esta es la creencia que realmente estoy desmontando aquí y que en tu experiencia directa no es verdad. Y no digo esto esto no es una idea filosófica, esta es la experiencia más directa de la realidad que tenemos cuando realmente nos ponemos a experimentar la realidad tal y como es, en lugar de pasar, o sea, y esto no es ninguna abstracción, esto es pura experiencia. Y si en este momento, simplemente en mi meditación anterior, una de mis anteriores meditaciones, compartí este experimento contigo, si tú ahora mismo te das cuenta de tu dedo meñique del pie izquierdo, hace un segundo, antes de que te preguntara, hiciera esta pregunta, ¿eras consciente de ese dedo meñique del pie izquierdo? ¿A que no? Entonces, para ti, ese dedo pequeño no existía excepto en tu memoria. Y tu memoria es una abstracción, es algo fabricado. Entonces, si tú fueras a tener los ojos cerrados, si tú fueras a experimentar la realidad, si no tuvieras el filtro de los sentidos, el filtro de la vista, tú no experimentarías, para empezar, esta sensación de estar en un cuerpo localizado, ni de estar en esta realidad con estas formas y estas estructuras. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para ti ese dedo pequeño no existía hace un momento y eso te enseña que eso no existía para ti, eso no era real para ti, hasta que hiciste eso consciente, hasta que fuiste consciente de ello. Entonces esto nos enseña que la conciencia es primaria y que el cuerpo existe dentro de la conciencia, no la conciencia dentro del cuerpo.
Y esto es lo que vamos a expandir hoy. Em, Así que lo que te estoy diciendo aquí es que la conciencia es primaria y la realidad aparente externa que ocurre dentro de la conciencia es secundaria, sí, es simplemente un efecto, ¿vale? Y de ahí pues el paradigma ser hacer tener, y de ahí eh, la razón por la que cuando tú haces desde el ser hacer tener, pues tus acciones son mucho más efectivas, porque vienen predecidas por la mentalidad y la gestión de la atención correcta, en lugar de saltar al mundo, ir a la realidad, ir desde ese lugar de yo contra el mundo, voy a hacer, hasta tener lo que quiero, porque estoy separado de lo que quiero tener y solo cuando tenga y haga seré esa persona. Cuando estás operando desde esa separación, pues es eso, dependes de esfuerzo masivo, de acción masiva. Eso no significa que no necesites tomar acción masiva, absolutamente, pero es mucho más efectivo y vives en un lugar de mucha más paz cuando lo haces desde la realización de que ya eres lo que estás buscando y que simplemente es una cuestión de tiempo y nada realmente va a cambiar. Tu condición interna no va a cambiar cuando ese resultado externo suceda. Entonces, cuando tú operas desde ese lugar, pues no te agita lo que sucede fuera. La realidad no compone tu conciencia. Y esto es lo que nos dice la perspectiva de Reality Transurfing, que es al final un paradigma cuántico y al final sí, un modelo cuántico de la realidad que opera en base pues los principios y leyes universales metafísicas que simplemente sostienen este mundo visible. Este mundo visible está predecido por unas leyes invisibles. Y esto es lo que necesitas entender. Así que vamos a profundizar. O sea, lo principal a entender aquí es que la realidad es, o sea, cuando hablo de realidad me estoy refiriendo a circunstancias, objetos, sucesos, personas, ¿vale? Bueno, dejemos aparte personas, eventos, circunstancias, objetos, ¿vale? Sistemas. A eso me refiero con realidad, lo que ocurre fuera. Cuando hablo de conciencia, me estoy refiriendo a eso es, o sea, a la parte, a psicología, me estoy refiriendo a la atención, me estoy refiriendo a la intención que sale de gestionar nuestra atención de cierta manera, a el movimiento interno de ver la realidad, observar la realidad de cierta manera. A eso me refiero con conciencia, es nuestra capacidad para percibir y movernos en la realidad desde esa atención, desde ese nivel de conciencia. Y por eso digo que solo lo animado puede influenciar lo inanimado y no al revés. Lo inanimado no puede influir lo animado. Un edificio no es consciente de sí mismo, una manzana no es consciente de sí misma. ¿Me explico? O sea, lo externo realmente es inerte, es inactivo, es inmóvil. Solo que el significado que tú le pones a lo que sucede fuera y cómo tú gestionas tu atención y cómo el guión predeterminado de lo que está sucediendo es lo que a ti te hace pues utilizar y gestionar tu atención de cierta manera que tú te creas la historia de que la realidad está condicionándote y determinando tu ser de cierta manera. Y de ahí pues concluyes que la realidad externa tiene el poder y la capacidad de influenciarte a un nivel definitivo, a un nivel absoluto, y que determina quién eres o qué eres. Y este es el mayor malentendido. Y esto es lo que vamos a desmontar, vamos a seguir desmontando durante este vídeo. Así que presta atención. ¿Vale? O sea, a esto es lo que me refiero. Una piedra no decide, una mesa no crea, un sistema no sueña, ¿sabes? O sea, es como un videojuego, es como que el mapa no es el territorio, ¿sabes? El mapa el mapa son los edificios, el mapa son, sí, ¿no? Los parques, la superficie en la que tú estás jugando, pero esa superficie, esos sucesos, pues no son
¿sí? No están vivos en sí, simplemente es el mapa, pero no confundamos el mapa con el territorio. El territorio es en lo que ocurre este mapa. Y eso incluye pues las situaciones, los objetos, sí, las apariencias externas, las apariencias en este mapa no determinan el valor, no determinan o manchan o limitan el territorio. El territorio es esencial, es sobre lo que ocurre el mapa. Entonces, reconocer esto a un nivel interno es brutal, porque entiendes que todo ocurre en la conciencia y todo, sí, lo externo no compone la conciencia, ¿vale? Y la conciencia sí compone, solo la conciencia compone la realidad, compone lo que sucede fuera. Y esto lo podemos ver por experimentos como sí, el experimento de física cuántica del observador, eh, sí, y el experimento de, sí, creo que se llamaba la función de onda, el experimento de función de onda, nos dicen esto, que la realidad se modula y se conforma en base a nuestra forma de cuestionarla y observarla. Y sobre todo, o sea, el hecho de, el hecho, el hecho de que la vida compone la realidad, la conciencia compone la realidad, se puede entender a dos niveles, o sea, vamos a verlo desde dos niveles que te van a permitir integrar esta verdad profundamente. Y sí, van a ser como dos guías, dos muletas mentales que te van a ayudar a entender muy bien eh, esta verdad, este facto. En primer lugar, el nivel perceptivo, ¿vale? O sea, tu experiencia de la realidad está conformada por tu atención. Tu experiencia es como es por cómo estás gestionando tu atención y cómo la has gestionado en el pasado. Es el resultado de cómo has reaccionado a las situaciones del pasado durante tantas veces. Eso es lo que está creando tu realidad actual, es lo que está creando eh, este plano ahora mismo. Y el guión que estás experimentando es realmente la consecuencia de eso. Entonces, dos personas pueden vivir en el mismo mundo físico, en el mismo edificio, pero habitar realidades completamente distintas. ¿Y esto por qué es? Pues porque una ve oportunidades, la otra ve amenazas. Una pone un significado X, mientras otra pone un significado Y. Una ve belleza, otra ve sufrimiento, uno ve oportunidades, ¿no? O sea, es esto. Estas dos personas están filtrando la realidad de una manera completamente distinta, están percibiendo la realidad completamente distinta. Por lo tanto, esa realidad les habla se compone de distinta manera hacia ellos. Y es esto, la realidad psicológica y energética se organiza alrededor del observador. La atención actúa como ese proyector de la realidad. Y esto es lo que, cuando entiendes, pues eres libre de poner tu atención como te interesa, como deseas, y no en base a lo que el suceso externo pues, está imponiendo. El suceso externo puede hacer lo que quiera. Y obviamente, pues eso será un efecto de las acciones o de lo que has hecho en el pasado. Pero en este mismo momento, tú puedes escoger poner tu atención de la manera que tú quieres. Y este es lo que tienes que entender. Porque es eso, tú quizás has tomado las acciones en el pasado que no te sirvieron, que te han llevado exactamente a donde estás ahora. Pero tú en este momento no vas a poder ganar nada luchando contra la situación actual que tienes, sino que puedes escoger
en el siguiente momento y en el siguiente y en el siguiente. ¿Cómo quieres que sea? Es decir, puedes coger tu atención, cómo poner tu atención de una manera determinada. Y el hecho de hacer eso te lleva a experimentar una realidad completamente diferente, porque altera tu percepción. Estás escogiendo cambiar tu percepción de la realidad. Ese es el primer nivel al que pues, esta verdad se puede experimentar, de que la conciencia compone la realidad. Primer nivel es el nivel perceptivo. El segundo nivel es el nivel energético, es decir, nivel frecuencia, nivel vibración interna, a qué nivel de conciencia estamos vibrando, ¿vale? Entonces, en base a esa frecuencia que estamos habitando a través de nuestros pensamientos, emociones y cómo estamos poniendo nuestra atención, pues estamos sintonizando con una línea de vida, con una línea de posibilidades X, ¿vale? En este momento hay infinitas posibilidades, hay un campo infinito con el que nosotros podemos sintonizar. Tú puedes sintonizar con infinitos pensamientos, con infinitas posibilidades. En este momento están disponibles todo tipo de posibilidades. Yo puedo levantarme, dejar de grabar este vídeo, puedo ponerme a cocinar un huevo, puedo abrir la ventana, tirarme por el balcón, puede pasar un pájaro, pueden suceder mil cosas ahora mismo. O sea, esto tanto a nivel físico y a nivel metafísico. El mundo físico es un reflejo del metafísico, de las infinitas posibilidades que existen. Entonces, con esto quiero decir que la conciencia viva, la conciencia presente, la conciencia despierta, tiene esta capacidad de sintonizar con infinitas líneas de vida. Y puedes seleccionar líneas de vida X. Y este es el poder, este es el segundo nivel, el cual compone la realidad externa, la realidad que ves fuera. Entonces, en primer lugar, ves que es a nivel perceptivo. En segundo lugar, ves que es a nivel energético. Tú puedes sintonizar con X línea de vida en función de cómo utilizas tu atención, en función de cómo tu conciencia es. Si está despierta, pues recuperas esta capacidad para sintonizar con las posibilidades que quieres, o sea, y las posibilidades conscientes con las que quieres estar conectado. Entonces, es esto, o sea, simplemente eliges, simplemente te sintonizas mental y emocionalmente con la realidad que sea. Y activas ciertas variantes, o sea, tú ahora mismo puedes activar la variante en la que estás haciendo 10K al mes, puedes activar la variante en la que estás haciendo 2K al mes, por cómo gestionas tu atención, cómo intencionas, cómo piensas, cómo te sientes y la realidad que estás básicamente proyectando en la pantalla de tu mente y en el ojo de tu conciencia. Cómo tú estés gestionando tu atención es cómo va a proceder, cómo va a evolucionar tu guión. Y entiende eso, que puedes escribir el guión como te dé la gana y tú puedes escoger una línea de vida que alimente un guión u otro. Entonces, da igual el guión que haya estado ocurriendo o que hayas escrito hasta este momento, tú puedes cambiarlo cuando quieras. Y este es el poder de entender la conciencia como el fundamento de la realidad y como el punto cero donde cuando tú intervienes y despiertas tu conciencia, pues puedes empezar a componer tu realidad, porque es lo que precede toda ocurrencia. Y cuando entiendes esto, recuperas el control para componer esa realidad. Entonces, entiende esto, ¿no? O sea, en tu experiencia directa, como hemos visto al principio de este vídeo, el mundo, el cuerpo, existe dentro de esta conciencia. O sea, no es una idea abstracta, no es una idea filosófica, no es una idea hierbas espiritual, es la verdad de tu experiencia. Y si quieres profundizar en esto, en realmente experimentarlo, ves a mis meditaciones anteriores, las meditaciones anteriores que colga este vídeo, y experiméntalo por tu cuenta. O sea, date cuenta de cómo tu percepción, o cómo cualquier percepción, cualquier sensación, cualquier pensamiento,
ocurre en la conciencia. Toda realidad aparente cambia, es cambiante, va y viene, pero lo que permanece es tu capacidad para percibir, tu capacidad para conocer lo conocible, sensaciones, pensamientos, percepciones, emociones. Realmente todo se puede reducir a un pensamiento o una percepción, todo es una percepción. Entonces, cuando dejamos de percibir las cosas de cierta manera, dándonos cuenta de la percepción que estamos teniendo en dado momento, la percepción de limitación, la percepción de escasez, la percepción de riqueza, la percepción de esperanza, la percepción de lo que sea, como tú interpretas una situación, es una percepción de una situación, es una percepción de la realidad, por pues, cómo tú gestionas tu atención. Entonces yo aquí lo que te estoy diciendo es, ves a el ojo del ojo, ves a el punto cero, ves a la esencia, al grado, o sea, al aspecto más esencial de tu experiencia, que es el conocer. Y en ese conocer ves que todo aparece como secundario, toda realidad y todo aparece como secundario a esa capacidad de conocer. Y cuando todo aparece, cuando ves que todo es secundario a esa capacidad de conocer, descubres que el significado o lo que sea que la realidad esté imponiendo sobre tu capacidad para conocer es secundario, es una apariencia, es simplemente un producto de pues, las acciones que has tomado, las decisiones que has tomado hasta este momento, pero que no definen tu esencia, no definen quién eres, porque quién eres es esta capacidad para conocer, es conciencia pura, es puro saber. Y permanecer anclado a esto es el camino a habitar la paz incondicional y es el camino a crear conscientemente tu realidad, porque estás libre de significados, estás libre de convenciones sociales, de el peso de el paradigma condicionado materialista y sí, simplemente el paradigma mental o la proyección mental que tú estés poniendo sobre la realidad. Y cuando estás libre de eso, pues ahí recuperas tu capacidad para escoger, independientemente de los sucesos. Y esta es la razón por la que mis clientes pues, cierran más ventas, consiguen mejor sus objetivos más rápido, materializan mejor, porque dejan de proyectar una importancia excesiva sobre lo que sucede fuera y por lo tanto recuperan su magnetismo y recuperan su objetividad, dejan de estar distraídos, dejan de estar invadidos por la importancia excesiva y tienen su energía para intencionar, para avanzar y no se queda atrapada su energía en crear obstáculos, es decir, en proyectar importancia sobre situaciones o sobre el momento en el que están, porque sí, saben que nada es realmente importante, o sea, nada es tan importante. Porque nada les suma y nada les quita. Y cuando realmente entiendes eso, pues pase lo que pase, tú sigues haciendo lo que sabes que tienes que hacer y no estás obsesivamente pensando si sucederá lo que quieres o no sucederá, porque estás anclado en tu centro. Y entender esto te cambiará el juego completamente y te convertirá realmente en un creador consciente de tu realidad. Si te interesa saber más sobre esto, aprender más sobre esto, tengo un programa entero sobre reprogramación de identidad y sobre cómo implementar pues, estos principios metafísicos y cuánticos en tu día a día, en la creación de tu negocio y sí, en la consecución de tus objetivos. Así que únete a mi comunidad gratuita si eso te interesa, si eso resuena contigo. Gracias por ver este vídeo. Un abrazo. Chao.